a arrancar ahora con el bloque de huella ambiental. Ana Carolina Herrero es una investigadora académica que nos va a enseñar. Bienvenida. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y por permitirme compartir con ustedes algunas ideas y tratar de ordenarlas junto a ustedes. El tema, como dijo Rodrigo, solamente se trata de huellas ambientales. Me quiero presentar, yo pertenezco a la universidad, si querés pasar la otra, a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Aquellos que no la conocen, está localizada en Malvinas Argentinas, a 40 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires, y ahí tenemos un área, que es el área de ecología, y con una carrera, una licenciatura en ecología urbana y gestión de recursos naturales. Bueno, antes de entrar específicamente en los conceptos, digamos, que ya todos conocen, pero por lo menos para ordenarlos un poquito de huellas, de las diferentes huellas ambientales, quería como repasar un concepto de metabolismo humano, que es un concepto que lo hemos visto hasta inclusive desde la primaria, secundaria, aquellos que hemos seguido en la universidad también, que justamente lo que nos dice el metabolismo son aquellos procesos, transformaciones que ocurren en el organismo a partir de entradas. Es decir, nosotros, para que yo pueda estar acá explicándoles esto, o por lo menos hablarles y ustedes escucharme, tienen que tener al menos algo de energía para poder soportarme un ratito. Entonces, tuvieron que haber habido diferentes entradas en su organismo, como oxígeno, agua, alimento, energía, y efectivamente salidas, ¿no? Si querés apretar otra, como dióxido de carbono, agua evaporada. No, ahí está. No, la anterior. Ahí está. Orina, heces, calor. Es decir, que el metabolismo nos habla de esas transformaciones, ¿sí? Procesos que ocurren en el interior del organismo a partir de entradas y salidas. Ese es un concepto llevado al organismo humano, ¿no? Y ahora sí, la pregunta, si nos hiciéramos, es que si nos pasara lo mismo que nos pasó, que pasaba por lo menos en la película de Los Simpsons, para aquellas que lo vimos, donde Springfield quedaba aislada, ¿no? Por una esfera de cristal, ¿qué nos pasaría a nosotros si Ciudad de Buenos Aires, región metropolitana, quedara aislada, ¿no es cierto?, del entorno, ¿no? Digamos, no. Ahí. Yo te hago así. ¿Qué nos pasaría a nosotros si efectivamente, quedáramos cubiertos por una esfera? Entonces, como para resumirlo, efectivamente no podríamos tener mucha supervivencia porque tanto los insumos que nosotros obtenemos como los desechos que generamos, los proveemos y los desechamos en lugares muy lejanos a nuestro entorno, ¿no? Eso es lo que nos está pasando en las ciudades, que estamos como desconociendo de dónde provienen nuestros recursos y hacia dónde se van, ¿no? O sea, las cosas pasan un poco como esa primera placa del metabolismo humano, donde entran cosas a nuestro organismo y salen sin saber, como un sistema de caja negra, qué es lo que está ocurriendo hacia el interior. Entonces, ese mismo, concepto que nosotros podríamos hablar de metabolismo humano, lo podríamos llevar a los ámbitos urbanos, en donde en las ciudades, ¿qué nos pasa? Están entrando un montón de cosas, agua, alimentos, materiales para la construcción, energía, y así como entra, salen, ¿no? Aguas residuales, etcétera. Pero no nos estamos planteando en pensar en justamente un metabolismo circular que empiece a hacer procesos, a ser más eficiente, a ver cómo podemos reusar, reciclar todas esas entradas para que las salidas sean mínimas, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy es que, lo que me queda, en los 10 minutos de charla que me queda, es cómo con las huellas ambientales, que son diferentes las que podemos emplear, esas cifras van a ir cambiando dependiendo de cuáles son las entradas y cómo son nuestras salidas, y no solamente cómo los procesamos, sino a veces también pensar si todas esas entradas las necesitamos o no. Creo que es una más, porque son varias imágenes. Hoy nos estuvieron hablando de energía y parte de alguna de las huellas que vamos a hablar tiene que ver con la energía. Habían mencionado que la mayor parte de la energía que utilizamos es para transporte, el otro porcentaje importante es para justamente suministro eléctrico. Sí, van. Y que las fuentes, como hoy nos mencionaban, tienen que ver con fuentes de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón, van a terminar todos mareados como los cuentos chinos, ¿viste? Esos japoneses. Las diferentes fuentes. También habíamos hablado, yo no, los otros colegas hablaron de que la fuente podría ser a partir de energía nuclear. También se mencionaron las energías renovables, como la energía hidráulica, la solar, la eólica, ¿no es cierto? Hubo una presentación específicamente sobre el parque eólico en Rawson, a partir de la biomasa, que fue la última charla, la geotérmica, que poco se está explotando y que podría ser bastante útil. Esa es una de las entradas, ¿no? La parte energética. Ahora sí, uno más. Otra de las entradas
tiene que ver con el agua, ¿no? Nosotros el agua la utilizamos para diferentes usos, para usos recreativos con contacto directo, para uso deportivo, recreativo pasivo, también para procesos industriales, para energía hidráulica, para riego, consumo para ganado, también para sumidero de efluentes industriales y para consumo, ¿no? Esa es una planta del Tigre potabilizadora de AISA y para consumo humano. Y si pensamos en una de las salidas más evidentes, que hoy también hemos tenido una charla vinculada con en chatarra electrónica, sí, una más. Está vinculada justamente con los residuos. Estas imágenes son la mayoría de Ciudad de Buenos Aires, otras son de algunos basurales y también del relleno sanitario, que como hoy nos comentaban, no solamente es un tratamiento, diríamos, de los residuos, sino que también hay, bueno, diferentes personas que van a recolectar y esas imágenes son de allí. Entonces, una más, ahora sí. La idea de empezar a pensar y creo que hay una más, perdón, en estos indicadores es para poner en evidencia cómo son esas entradas, cómo son esas salidas, cómo podemos hacer esos procesos hacia el interior de las ciudades para que efectivamente no terminen en estas últimas imágenes que, bueno, que tienen que ver con una mala gestión y una insustentabilidad y obviamente repercuten en el deterioro de la calidad ambiental, ¿no? Entonces, todas estas son las que brevemente, aunque sea, las voy a ir mencionando. Sí. La primera de ellas es, que es donde empiezan a hacer, digamos, la noción de huellas, tiene que ver con la mochila ecológica, que fue un concepto creado por un investigador de un instituto alemán, Wuppertal, en el año 1994. Yo te hago así. Y lo que muestra, digamos, la mochila ecológica es una unidad, un indicador que se mide en peso y lo que nos presenta justamente es la cantidad de materiales de un producto desde la cuna hasta la tumba, ¿sí? Así se lo llama. Y justamente algo que habían mencionado hoy, lo que considera es en todo el ciclo de vida del producto. Y lo que, digamos, hay una referencia que se hace, una similitud, diríamos, con la mochila ecológica, que justamente que los productos que consumimos a diario son como si fuera un iceberg, ¿no? Es decir, que todo lo que no se ve, lo invisible, pesa mucho más que el producto que efectivamente nosotros compramos o llevamos a cuestas todos los días, ¿no? Para dar un ejemplo de alguno de los productos, cuando uno, bueno, toma en su mano un teléfono móvil, un celular de 100 gramos o un poco menos, digamos, toda la cantidad de materiales que se necesitaron para ese producto que nosotros tenemos son 75 kilos, ¿no? Lo mismo, si, bueno, así podríamos presentar cifras para diferentes productos, pero esto para que tengamos en cuenta qué es eso. La mochila ecológica sería que si ahora, para todos los productos que nosotros tenemos, mismo en la mochila que tenemos o en el bolso, tuviéramos que empezar a sumar, no la podríamos levantar porque estaríamos hablando de unas cifras importantes, ¿no? O sea, solamente una computadora, bueno, y el auto, y etcétera, etcétera. A partir de este concepto, ¿sí?, surge la huella ecológica, que fue un concepto creado en el año 1996 por dos investigadores británicos. Les recomiendo esa página, que es la footprintnetwork.org, donde hay cifras, inclusive ahora hay bastante bien actualizadas por países y a nivel mundial, que, una más, lo que nos presenta es un área, es decir, una superficie ecológicamente productiva, ya sean mares, pastizales, bosques, etcétera, necesaria para producir todos los bienes que nosotros consumimos y además para asimilar nuestros desechos. Es decir, para nosotros, eso tiene que ver mucho justamente con la cultura, con la calidad de vida de cada uno, ¿no? Con normas culturales, pautas culturales. Es decir, para que nosotros podamos llevar el estilo de vida que llevamos, ¿cuántas hectáreas productivas se necesitan tanto para proveer no solamente la alimentación, sino actividades recreativas, cómo dispongo yo los residuos? Es decir, todas mis actividades pueden ser contabilizadas, llevadas, digamos, mediante un indicador que es la huella ecológica. Sí. Entonces, algo que les quería mencionar es que yo les dije que es una superficie, ¿no? O sea, es un indicador que se mide en superficie, en hectáreas productivas. En realidad, en un comienzo ese indicador nació midiéndose en joules, ¿no? En energía. Lo que pasa que también para la concientización y el poder comunicar, diríamos, cuántos joules vos generás, cuántos necesitás, la verdad que no era muy amigable comunicativamente. Entonces se habla de hectáreas y también se habla, que algunos lo habrán escuchado, de planetas, es decir, cuántos planetas se necesitarían si todos consumiéramos de la misma manera que consume un neoyorquino, un hindú y un argentino, ¿no? Entonces, no. Volvemos, ahí está. Este es un gráfico que de alguna manera demuestra que actualmente estamos en promedio consumiendo 1.7 planetas, ¿no? Es decir que estamos mal porque efectivamente hay un solo planeta y el promedio nos está dando que estamos consumiendo más de lo que tenemos, ¿no?
Entonces estamos como en un punto de inflexión en donde o continuamos con un escenario consumista como el que tenemos, o declinamos un poco y llegamos a un equilibrio, digamos, del planeta, que es una condición sustentable. Este es un mapa mundi, digamos, donde se muestra la huella ecológica mundial, que son hectáreas globales per cápita, en diferentes gamas de colores. Y fíjense, bueno, los colores más oscuros son aquellos que una huella ecológica más grande tiene. Nosotros estamos entre 2 a 3 hectáreas per cápita. Aquellos son como unos piecitos, digamos, unas huellas en el gráfico izquierdo, donde el del medio, no sé si llegan a leer, el que está casi más abajo, más oscuro, es el promedio del mundo, y, digamos, de alguna manera la huella ecológica más grande corresponde a Estados Unidos. Y es el mismo mapa mundi, obviamente deformado en función de la huella ecológica per cápita de sus habitantes. Sí. Entonces, acá podríamos hablar de dos conceptos y ahí es donde se pone interesante, diríamos, por lo menos el análisis de la huella ecológica, que tiene que ver con el concepto de biocapacidad, es decir, cuánto tenemos disponibles para gastar con la cantidad de millones de personas que somos y la proyección, ¿no? Entonces, lo que disponemos es 1.8 hectáreas por habitante, pero estamos como gastando a crédito, ¿no? Estamos consumiendo 2.8 hectáreas por habitante. Entonces, hay una cifra que no está cerrando. Y podríamos pensar, este mapa también es extraído de la de la Footprint Network, donde presenta países en verde, que son aquellos que tienen, donde su huella ecológica es menor que la capacidad que tienen. Es decir, que por ahora, por ejemplo, si miramos Argentina, todavía tenemos más capacidad, más biocapacidad que lo que estamos consumiendo, ¿no? Pero efectivamente hay otros países que son los que están en rojo, que están consumiendo más de lo que tendrían disponible, ¿no? Como superficie. Entonces ahí se empieza a hablar, habrán leído en algunos artículos, de ese enfrentamiento entre países que se los llama deudores ecológicos, ¿sí? Así como las deudas, los países que estamos en deuda o que debemos dinero, bueno, pero también ecológicamente hay países que son deudores, es decir, que están consumiendo sin tener su biocapacidad, entonces se están aprovechando de otras áreas del planeta. Entonces se habla de países deudores ecológicos y acreedores ecológicos, ¿sí? Esos son dos conceptos que vienen ligados y que se desmembran del concepto de huella ecológica. Y una más, y esto para que sepan, digamos, a nivel global, un chiquitito más, es a nivel global, porque efectivamente no es la misma cifras digamos, los mismos porcentajes que podríamos observar para un hindú que para un neoyorquino, obviamente, porque, por ejemplo, la movilidad personal, 14%, digamos, variaría, pero a nivel promedio, la huella ecológica por demanda, diríamos, es el mayor porcentaje corresponde a vivienda, el 23% en alimentos y el 14% en movilidad personal. Y bueno, luego después ahí aparecen otros porcentajes. Para aquellos que les interese el tema, este es el último atlas de la huella ecológica, que, bueno, si entran en la Footprint Network lo van a ver, que es un PDF donde es un manual inclusive para explicarnos cómo se calcula el indicador y además toda una proyección actual y proyecciones y escenarios futuros por países y a nivel mundial. Bueno, la otra huella, que no me voy a detener mucho porque entiendo que, bueno, después también van a hablar de eficiencia energética y ya algo se habló, es la huella de carbono, ¿no? Así como, digamos, lo que pasa con las huellas es, y que en algunos países efectivamente ya viene en el etiquetado de los productos, que nosotros todavía no nos hemos acostumbrado, ¿no? Así como nosotros, algunos miran cuántas kilocalorías tiene tal producto y uno se entera, en algunos países ya, digamos, esos indicadores aparecen donde cuánto es la huella de carbono, cuánto es la huella hídrica, cuánto es la huella ecológica, digamos, y demás. La huella de carbono, justamente lo que mide es la totalidad de gases de efecto invernadero liberadas por emisiones de un individuo, organización, evento o producto. Bueno, evento. Hablando de evento, lo van a medir acá también, ¿no? Es decir, bueno, vinculada justamente en este caso con la movilidad de los asistentes, ¿no? Pasemos una más. Pero fíjense que lo interesante de la huella de carbono es que mide diferentes emisiones. Uno, digamos, la más directa justamente son las que se llaman emisiones directas, que es el consumo de combustibles fósiles, generación de electricidad, insumos, gestión de residuos. Pero también hay otras indirectas que tienen que ver con el transporte, extracción de combustible, transporte de insumos y residuos. Por eso es muy importante consumir, cuando nosotros hablamos de desarrollo local, y hoy mirábamos la esfera que pasaba, digamos, que decíamos, ¿qué nos pasaría si nos pasa lo mismo que en Los Simpsons con la esfera de cristal en Springfield? Bueno, nos pasaría algo de esto, digamos, podríamos estar reduciendo, si tuviéramos nuestra producción de alimentos, nuestra producción de elementos más cercanos a nuestro lugar, digamos, de donde vivimos,
disminuiría drásticamente, digamos, no es lo mismo comerse una ensalada César que viene de París que venga de Pilar, ¿no? Del conurbano, digamos. Entonces, a veces cuando uno justamente piensa en qué productos adquirir, se ve muy reflejado y se vería reflejado si pudiéramos medir esa huella de carbono, ¿no? O sea, el transporte, no sé, en containers, barcos, digamos, todo eso es lo que va midiendo a lo largo de su transporte. Y después, no. Hay otras emisiones, que son las emisiones involucradas, que son inherentes al mismo producto. Y yo acá les ponía un ejemplo medio tonto, pero qué sé yo, el dióxido de carbono de una gaseosa es el mismo, digamos, carbono que se desprende de ese mismo producto que se libera. Ahora sí. Y esta imagen ya la habían pasado, que bueno, yo la he sacado de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que de alguna manera muestra que Argentina, diríamos, en toneladas de dióxido de carbono liberados, no estamos, digamos, tan mal como otros países. La otra huella que les había mencionado al principio, hablamos de la mochila ecológica, de la huella ecológica, de la huella de carbono y la huella hídrica. Este es un concepto que también, como pueden ver, se desprende de la huella ecológica, fue creado, bueno, desarrollado por Hoekstra en el año 2002, y acá nos habla, obviamente, del agua, y es el volumen total de agua que se utilizó para producir bienes y servicios consumidos, ¿no? Se puede hacer a nivel de un individuo, a nivel de una industria, de un país, de una provincia, etc. Es decir, yo sumo todo el agua que se necesitó durante la producción o la generación de un producto. Bueno, esta yo la veo como más linda, digamos, es una huella que por lo menos a mí me gusta más porque justamente está ligada a las necesidades básicas del hombre, como es la alimentación y la salud. Y, por otro lado, sabemos que es un recurso, efectivamente, como decimos, está ligado a la salud y a la alimentación y a otros, digamos, a otras funciones, por eso se dice que es un recurso multifuncional, donde a nivel mundial el 70% aproximadamente se utiliza para agropecuario, 25% para industrial y un 7% para abastecimiento humano. Entonces, nos damos cuenta que es un recurso que hay que compartirlo con diferentes sectores y saber que eso, ¿no? Que cuando hablamos de la gestión del agua tenemos que hablar de la gestión de conflictos también, ¿no? Porque estamos todos estos usuarios y algunos más, ahí no aparecen en ese gráfico porque hablábamos de los usuarios principales, pero después también habíamos mencionado para uso recreativo, bebida de ganado, etcétera, digamos que compiten por un mismo recurso. Esto no es menor porque hay zonas donde efectivamente a nivel mundial no tenemos agua o no tienen agua, y hay otras zonas donde tenemos en abundancia y ya no hay. Entonces, digamos, si nos movemos a algunos municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, estando a 10 kilómetros del Río de la Plata con la generosidad de caudal que tiene y acuíferos que uno pincha a 3 metros y saca agua, hay municipios que ya se están quedando sin agua y no tiene que ver por la disponibilidad, sino tiene que ver por una mala gestión, ¿no? Entonces, que a veces, digamos, los datos de la gestión no opaquen, diríamos, este eslogan de la escasez, ¿no? Porque en algunos lugares efectivamente hay y no hay por la mala gestión. Uno más. Bueno, entonces estamos diciendo es un recurso multifuncional y efectivamente es creciente la demanda, ¿no? La primera línea, bueno, este es un gráfico que muestra la población mundial en millones a lo largo del año, terminamos en un escenario de 2030 y lo que se observa en la línea celeste, que es la total para todos los países, es que efectivamente hay una demanda creciente y que esa concentración además empieza a dar cada vez más en áreas urbanas, ¿no? Porque hay una migración importante de zonas rurales a zonas urbanas. Sí. Una más, porque esta es prácticamente lo mismo. Y acá preguntarles, diríamos, esto es un mapa justamente, y es muy importante para ligarlo con el concepto de huella hídrica. Este es un mapa que presenta el volumen, es decir, la disponibilidad de agua dulce para todo el planeta, ¿no? Entonces, aquellos países que están en rojo son los que menos disponibilidad de agua tienen, y los que están en azul, uno para atrás. Ay, porque no, ahí, quédate ahí. Esto, bueno, algunos ya lo vieron entonces, es la disponibilidad total del agua, ¿no? Los que menos tienen y los azules los que más tienen. La pregunta, si vos no hubieses destapado, era ¿de qué color creían que estaba pintado Argentina, no? Entonces, porque nos pasa, muchos nos dicen que en azul o celeste, porque efectivamente, bueno, porque lo hacemos acá al evento, ¿no? Si lo hubiésemos hecho en el Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, nos hubiesen dicho rojo, porque son zonas donde no tienen agua, ¿no? O sea, digamos, ahí sí que efectivamente escasea el agua. Entonces ahora sí, destapamos y vemos que Argentina presenta un color naranja, o sea, muy erradamente a lo que muchos piensan, que en Argentina, digamos, el exceso de agua es importante. La cifra para Argentina en ese rango, una más, es de 814 kilómetros cúbicos por año. Lo que pasa es que, claro, haciendo el evento acá, y como mencionábamos, teniendo el Río de la Plata y los acuíferos tan
someros, diríamos, uno considera que tenemos mucha agua. Esto surge de, si vemos este índice de aridez de la Argentina, fíjense que estos tres colores son los que son con condiciones subhúmedas, húmedas o perhúmedas, que es justamente el noreste de la Argentina, y todas las otras regiones presentan características de aridez, semidesérticas, etc. Entonces, estamos hablando que es un país árido, ¿no? Volviendo a esto, para recordar, solamente me quiero centrar en España para que no, si no nos vamos a perder con todos los colores. Fíjense que la disponibilidad de agua dulce en el mundo, cuando vemos España, está pintado en rojo, es decir, que es uno de los países que menos agua tiene, ¿no? Menos disponible. Ahora bien, si pasamos y vemos este plano, que es la huella hídrica per cápita, y si recordamos, la huella hídrica es la cantidad de agua que se necesitan para que un ciudadano, por ejemplo en este caso, que es lo que nos muestra, pueda llevar adelante su calidad de vida, sus condiciones culturales. Acá justo los colores están invertidos, pero los colores más rojos son aquellos países que mayor huella hídrica per cápita tienen. Y si nos centramos en España, por ejemplo, por eso es importante marcar la discrepancia que existe entre esos dos mapas, justamente España es uno de los países que más huella hídrica per cápita poseen. Entonces, estos indicadores empiezan a reflejar esas cuestiones de decir, bueno, son los que menos agua tienen, pero los que más agua consumen, ¿no? Y volviendo de vuelta a esa como discusión de que pueden ser países acreedores, hoy hablábamos ecológicamente, pero también pueden haber otros que hídricamente se podría analizar, ¿no? Uno más. Bueno, ese es un dato que Estados Unidos de vuelta cuenta con la huella hídrica más grande, y estos son los datos para Argentina de 1403. Si querés poner uno más, y lo paso rápido, para que tengan en cuenta que a nivel global la huella hídrica se relaciona, digamos, justamente con productos agrícolas, menos con bienes industriales y menos del 5% con usos domésticos. Y efectivamente en cada país va a variar dependiendo del, por ejemplo, el clima. No es lo mismo en aquellas regiones donde hay mucha evapotranspiración, entonces se necesita mucha más agua para riego, o los hábitos de consumo. Nosotros somos un país que consumimos mucha carne, y ahora vamos a ver las cifras, que justamente en un kilo de carne, por ejemplo, para tener un kilo de carne se necesitan 16.000 litros de agua. Es decir, estos indicadores empiezan a visibilizar, como los anteriores que vimos, datos que en el producto no lo vemos, ¿sí? Bueno, y un anterior, la eficiencia en el uso del agua, que son las prácticas agrícolas. En la charla anterior mencionaban justamente la siembra directa, es una de las formas justamente muy eficientes que se utilizan acá en Argentina para riego, y que efectivamente produce un ahorro importante de agua. Sí. Y esto, si quieren, los puedo ir pasando rápido, pero justamente para empezar a ver que cuando tenemos una copita de vino no son 100 mililitros de agua, sino que se necesitaron 120 litros de agua desde el momento en que toda la producción, desde la vid hasta que yo lo tengo en mi mesa, ¿no? Entonces lo mismo con un café, yo veo esto de café, pero saber que se necesitaron 140 litros, y así podemos ir pasando. Más o menos las cifras. Eso, bueno, y esto es para... El último. Y para ir cerrando, habíamos hablado de esto de los países acreedores y países deudores. Bueno, hay otro indicador que está muy ligado, pero que no es lo mismo, a la huella hídrica, habrán escuchado hablar, que es el agua virtual. Justamente el agua virtual lo que refleja nosotros podemos decir que por ejemplo, para producir productos nuestros, nosotros utilizamos agua. Pero el agua a veces puede provenir de nuestro país, o sea, de nuestra cercanía, o puede provenir de otros lugares. Cuando hoy mencionábamos, por ejemplo, España, que es uno de los países que menos agua tiene, pero que más consume, las cuentas no dan. Entonces, de algún lado tiene que estar o importando productos, o, digamos, trayendo productos que se produzcan en otro lado, porque yo, digamos, no me da la capacidad. Es como hoy hablábamos del dinero en efectivo, la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, tengo que estar trayendo productos de otros lados. Y eso es lo que mide el agua virtual, es decir, básicamente, si lo pudiéramos resumir así medio coloquialmente, es producir donde el agua es abundante y vender agua donde es escasa. Entonces, vemos países pintados en color azul que son exportadores netos, esas cifras están en 1.000 millones de metros cúbicos anuales, y los que están en la gama de los colorados son importadores netos, es decir, que mediante sus productos importan agua, o mediante sus diferentes productos agrícolas o de vestimenta, lo que sea. Argentina está pintado en azul y es, dentro de la cifra mundial, es el cuarto exportador neto, diríamos, de agua, ¿no? A través básicamente de granos, pero para que sepamos que en la escala estamos en número 4.
Bueno, y fíjense, digamos, las cifras son exportación de agua virtual, 48.318 hectómetros cúbicos al año, y incorporamos productos en 3.342, es decir, que se nos está yendo mucho más en productos que lo que nos entra. Y aquí el agua virtual de vuelta está. El comercio justamente de agua virtual, que se llama, que no es lo mismo que huella hídrica, se relaciona el 67% con los cultivos, el 23% con productos de ganado y el 10% con productos industriales. Y una más, solamente para cerrar, porque justamente las jornadas son de sustentabilidad, es que cuando hablamos de sustentabilidad, ya todos sabemos acá que lo que queremos tratar de lograr es un desarrollo social con un crecimiento económico y menor impacto en el ambiente, pero también saber que hay otros, no solamente la sociedad, diríamos todo lo que la sociedad necesita para recibir ese equilibrio, sino que también hay otros usuarios en los ecosistemas que tienen que ver con la flora, la biota, digamos, otras especies que a veces uno dentro de los cálculos uno se fija, bueno, ¿cuánta agua necesita la industria, el agricultor y, no sé, el comercio? Y se olvida, digamos, de que hay otras especies dando vuelta y saber obviamente que el límite es el ambiente, ¿no? O sea que tampoco podemos extralimitarnos de eso, si no estaríamos siendo deudores, ¿no? Ecológicos. Y nada más. Eso es todo. Muchas gracias.